¿Son cuestionarios? ¿Qué es lo que van haciendo? Un protocolo de entrevista, una serie equilibrada de bueno, se comienza hablando con la persona sobre su situación de salud, después sobre cómo es su vida diaria, qué es lo que puede hacer sola y para qué necesita ayuda, cuál es su nivel de dependencia de esas ayudas técnicas o humanas, cómo su familia la ayuda, si se encuentra contenida a nivel familiar o no. Bueno, toda una serie de preguntas. Bien, porque muchas veces llega el paciente a pedirnos que le escribamos el porcentaje de discapacidad, no es correcto, ¿verdad? No, porcentaje no, el porcentaje es en el caso del CMO, el certificado médico oficial. Bueno, preguntas para cualquiera de los expositores por allá. Licenciada. Gracias. Hablando de la renovación del carnet, yo tengo un hermano que es discapacitado. Él directamente está postado en una cama, lo único que le funciona es la cabeza. En esos casos, ¿por qué renovar el carnet? Porque a él le funciona la cabeza únicamente. Sí, cada caso tiene sus particularidades, como dije, el máximo 15 años y se va a renovar seguramente cuando se vaya a hacer la evaluación. Si no hubo ningún cambio, no se incorpora ningún cambio, pero se renueva. Bien, gracias. César. Iris, muy esclarecedor. A veces me parece que los discapacitados estamos acá porque no podemos solucionar algunas cosas que están en la ley y son formales. Nos pasa mucho que tenemos que pedir un certificado de discapacidad porque la obra social le pide que haga para un medicamento de alto costo, cuando nosotros lo indicamos para que no se discapacite. Entonces, esas contingencias, yo le pongo asistencia en el tratamiento porque no tiene ninguna discapacidad. Y está muy bien que ustedes no se lo den porque no tiene discapacidad. Ahora, es una exigencia de la obra social. Sin el CUT no le reconozco el tratamiento. Sí, nos pasa muchas veces eso y es bueno aclarar que nosotros no damos el certificado para cubrir falencias de las obras sociales. El certificado se da porque la persona tiene una discapacidad. La obra social, en el caso de enfermedades crónicas, hay una ley de enfermedades crónicas que tiene la obligación de cubrirla a la persona. No es necesario que tenga un certificado de discapacidad para que le cubra. Bueno, eso lo pide desde por la eso provincial a la nacional. pasamos al área legal siempre a la persona para que se asesore. Por eso la pueden asesorar que no es necesario. Gracias. Sandra, remarcando la importancia de la actividad física en las enfermedades reumáticas, que es un pilar que por ahí tenemos que remarcar, o por lo menos día a día en el consultorio hacemos hincapié. Por ahí hablábamos de la hidroterapia como una de las más indicadas. ¿Qué otra actividad física y cada cuánto, con qué frecuencia está recomendando? Bueno, yo creo que dije, además de la hidroterapia, exclusivamente de mano, como hace Rosario, sino ir a una pileta, practicar natación. Creo que el doctor lo dijo bien. Si la persona tiene una buena capacidad motora, yo siempre digo, no hay que ponerle un techo, o sea, que haga lo máximo que pueda, como hacemos todos, damos lo máximo. Valorar la actividad física puede ser 2 o 3 veces a la semana y siempre hacer algo todos los días. La parte aeróbica es fundamental, no solo por la parte respiratoria, como lo dijo hoy bien la doctora, sino también para la movilidad articular, la fortaleza de los músculos. Se habla mucho del trabajo con sobrecarga ahora en las personas adultas, o sea, usar un poco de peso. Si la persona lo puede usar, está indicado siempre hacerlo bajo supervisión de un profesional idóneo, pero la actividad física tiene que ser diaria, digamos, todos los días, siempre un poco, media hora, caminar todos los días, también lo dijo la doctora, porque eso regula
todo el funcionamiento del organismo y también lo anímico. No nos olvidemos que la actividad física da positivismo a la persona, levanta la autoestima, o sea, no es solamente por movernos. Después dije también Tai Chi, que es la gimnasia china, que no tiene prácticamente contraindicaciones, trabaja un montón de cosas, la fuerza, la movilidad articular, el equilibrio, la elongación, también yoga terapéutico. Como yo digo, podemos hacer de todo y tomarle, como decir, el gusto, el placer al movimiento, y además para vinculación social. La actividad física, no sé, nunca está contraindicada. Como digo, cada persona es un mundo, ir graduando de acuerdo a la posibilidad de cada uno. Pero siempre suma. Bárbara, ¿alguna pregunta? Rosario, dijiste que cuanto más precoz sea la visita a la terapia ocupacional, mejor. El paciente que le diagnosticamos artritis, que tiene simplemente articulaciones inflamadas sin deformidad, y empezamos el tratamiento. ¿Ya te lo tenemos que derivar? ¿Ya te tienen que consultar? ¿O cuándo es el momento? Cuanto antes mejor. Es fundamental el tema de, después del brote inflamatorio, que sabemos que los tendones, los ligamentos no quedan de la misma manera que antes, hay que posicionarlos. O sea, que el uso de las férulas es indicado tempranamente. Lo mismo que los ejercicios de mano, que es donde, digamos, más presente está la deformidad de la artritis. Bueno, y lo que genera una limitación, todos lo sabemos, ¿no? Lo que genera una limitación, una deformidad en una mano que te impide cocinar, que te impide trabajar, que te impide usar una computadora. Bueno, o sea que cuanto antes también aprendan los cuidados de protección articular y la incorporación de hábitos es clave. Bien, allá hay una manito levantada. Bueno, la presidenta de Misiones, vamos. Vamos, yo. No quiero ser yo siempre. Una pregunta al doctor. Quería consultarle, porque dentro de nuestros grupos de autoayuda siempre llega la gente desesperada buscando ya la solución. Y enseguida quieren que le den el biológico. Digo así, en general. No, lo que quiero preguntar, ¿cuándo es apropiado llegar a un biológico en las enfermedades como la nuestra y otras patologías reumáticas que también como lupus, fibromialgia más o menos, ELA y demás? Esa es la pregunta que quería hacer. Buenísima la pregunta. En realidad son individualizadas las situaciones. O sea, no hay un paciente igual a otro. Por ejemplo, vamos a poner una situación básica. Hay protocolos internacionales que nosotros en general cumplimos, que son la Sociedad Argentina de Reumatología, el EULAR y el ACER. Pero de todas maneras también hay a veces salirse del protocolo. ¿Y por qué? ¿Cuál sería el protocolo? Nosotros, un paciente con AR de reciente comienzo, con esclerodermia o lo que fuere, comienza generalmente con una medicación frenadora de las básicas, como metotrexato, leflunomida, hidroxicloroquina. Y tomamos un tiempo, porque sabemos que estas medicaciones tardan un tiempo en actuar, o sea, mínimo 4 meses. Entonces, 3 o 4 meses. Entonces, luego, si el paciente vemos que su condición clínica mejora y mejora sus parámetros de laboratorio, que son dos cosas que a veces van de la mano y no siempre van de la mano, en esa condición, si mejoró, continuamos con la medicación básica. Si no, pasamos un biológico. Ahora, ¿qué puede suceder? El paciente mejore clínicamente, pero su PCR, que es un indicador de actividad de la enfermedad, permanezca alta. Entonces, esa es una señal de alarma, es una luz amarilla que nos tiene que tener en cuenta para luego decir, bueno, a ver, usted está mejor, pero su PCR sigue elevada y si no baja, vamos a tener que cambiar. Entonces, el biológico siempre es la segunda opción. Pero lo que pasa es que sucede, por ejemplo, en enfermedades como la espondiloartritis, que antes eran las hermanas de la R y ahora son otro grupo diferente, que a veces el biológico prácticamente es mucho más rápido, porque le damos al paciente un mes de tratamientos con antiinflamatorios, que es lo único que hay para esas enfermedades cuando son la parte de columna, y luego, si no responden, pasamos al biológico, o si su PCR mantiene elevado. Esa sería, en resumen, y muy en pocas palabras, la respuesta a su pregunta. Muchas gracias. Por allá. Aviva vos. Ahora sí que quiero preguntar más algo de eso. Te quería consultar, a nivel gástrico, tomar continuamente corticoides
qué problemas puede traer con el tiempo si lo tomás periódicamente. Pero lo que pasa es que lo que hablamos, nosotros somos un solo cuerpo. Nosotros, si el reumatólogo te indica un corticoide, es porque lo necesitas, no es porque, digamos, sí o sí tenés que tomarlo. Entonces lo que hay que hacer es integrar todo, como decíamos hoy, ver con la medicación, con la dieta, con los ejercicios, con el líquido, con todo, para minimizar los efectos secundarios. Todos sabemos lo que hace el corticoide, pero bueno, no se puede suspender a veces, encima, además no se puede suspender brusco, pero por algo te lo está indicando, hay una enfermedad en base. Entonces lo que tenemos que hacer es no olvidarnos que somos una sola persona y que tenemos que juntar todo lo que los profesionales han dicho y tratar de ser la mejor persona dentro de nuestra enfermedad, con medicación que no la podemos dejar. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Quiero saber si la fibrosis pulmonar con la esclerodermia y los micofenolatos está todo bien. Perdón, ¿es para mí o para la ¿Para quién me lo puede contar usted? No sé, para este doctor, a ver. O para él, Ay. yo tengo lo mismo. Tenés la especialista. ¿Cuál de los dos? No sé. A ver, es como muy amplia la pregunta, está buena. El micofenolato es un tratamiento que se da en la esclerodermia y la fibrosis pulmonar es una complicación frecuente en la esclerodermia. Como explicó el doctor hace un ratito recién, va a depender mucho de la afección, del momento en que encontramos a ese paciente y cómo viene evolucionando. Probablemente para lo que es la esclerodermia en sí, junto con la afección pulmonar, hay otros tipos de tratamiento también con los que vamos a ir avanzando. Pero depende mucho en el momento que lo encontramos, porque no es lo mismo un diagnóstico reciente con muy poquita fibrosis o un paciente que viene en remisión o que su enfermedad de esclerodermia está inactiva o en remisión o está estable, con un pulmón que viene muy activo o dando muchas manifestaciones. Además, dentro del esclero también hay otras complicaciones como la hipertensión pulmonar. Entonces, no es, digamos, el micofenolato en sí, sino que el tratamiento acá es un tratamiento interdisciplinario que hay que trabajar con los profesionales y va a depender mucho del estadio en que encontremos el paciente. Si vos querés preguntar si está bien dado el medicamento, te puedo decir que sí, porque es un medicamento que usamos para el tratamiento de la esclerodermia. ¿Y me sirve para el pulmón? Sí, me sirve para el pulmón, tanto en esclero como en un montón de enfermedades. ¿Es lo que voy a dejar? No sé, probablemente no. Probablemente después tengamos que escalar, pero por eso va a depender mucho. No sé si usted quiere... Coincido absolutamente, claro. O sea, el neumonólogo lo que hace es evalúa cuánto de inflamación y cuánto de fibrosis, y a partir de ahí usa tratamiento. Si tiene más inflamación, usa una cosa, un inmunosupresor; si tiene más fibrosis, usa un antifibrótico. De todas maneras, yo creo que el problema del paciente, como me contó usted, que la mayoría de los pacientes con esclerodermia llegan tarde al diagnóstico. Ese es el gran problema. ¿Usted tuvo 4 años hasta que le diagnosticaron la enfermedad? Sí, tuve 4 años. 4 años sin diagnóstico. Esto es frecuente. Entonces, el problema acá es lo que yo dije básicamente. Tenemos que entrenar a los médicos clínicos generalistas a que diagnostiquen la enfermedad y luego después el especialista se encargará. En este caso sería un trabajo en conjunto del neumonólogo reumatólogo. Pero sí o sí, si hay retraso en el diagnóstico, es el mayor problema. No qué vamos a usar después, sino por qué nos retrasamos. ¿Sí? Exacto. Si me permitís, Doc, si hay una patología en la que no dudamos de hacer screening, digamos, de buscar las afecciones antes que den síntomas, es en esclerodermia. Por ahí en las otras estamos como un poquito más dudosos cuando empezar y cómo hacerlo. Pero en esclerodermia, una vez que tenemos el diagnóstico, en lo que respecta a la parte pulmonar, es un control estricto. Tomografía. Tomografía. A ver, Ana, a viva voz.
Si no lo hacemos correr. Quisiera saber qué nos afecta, que siempre hacen hincapié en que aparte de las articulaciones puede afectar en los órganos. O sea, porque uno asocia la articulación que se inflama, lo que es en los pulmones, o el corazón, o el hígado, no sé si por la medicación. ¿Por qué afecta a los órganos? César. Bueno, afecta a los órganos porque es una enfermedad sistémica. No solo toman las articulaciones, si bien lo que más les duele, lo más notorio, y muchas veces la entrada al diagnóstico es eso. Pero a veces empieza por el pulmón, a veces empieza por otro lado. Y también los medicamentos que damos no están exentos de, por eso hay que controlarlos, como bien decía Jorge, no están exentos de producir efectos secundarios, que es un efecto que hay que tolerarlo o cambiar por otra medicación y evaluar costo-beneficio que le va a hacer el efecto que le está pudiendo producir a la persona. ¿Le puede afectar el órgano? Sí. ¿El metotrexate puede afectar el hígado? Sí, pero por eso se controla y por eso tenemos los análisis que muchas veces ustedes creen que nosotros evaluamos la enfermedad por los análisis. Nosotros lo que evaluamos por la enfermedad es viendo al paciente cuántas articulaciones nuevas se le inflamaron, si está en remisión, si no está en remisión. Los análisis, así como para el diagnóstico, son complementarios, pero el diagnóstico es clínico. Entonces, puede ser la puerta de entrada al diagnóstico. Muchas veces empiezan por el neumonólogo y el neumonólogo nos manda si tiene fibrosis pulmonar para que descartemos una enfermedad secundaria o es una fibrosis pulmonar idiopática o primaria. Por eso es que se evalúa los ojos también, si tienen síndrome de Sjögren, si tienen síndrome de Zika o tienen escleritis en por alguna espondiloartropatía, que se llaman seronegativas justamente porque los análisis dan negativo. Entonces, no es diagnóstico, pero sí para control del medicamento y nos ayuda en el control de la enfermedad. Emilia, dos preguntitas. Emilia, una. No, el tema de antibióticos y pacientes como nosotros que tenemos el sistema inmunitario un poquito toqueteado y que dicen, bueno, si vas a hacer un tratamiento antibiótico tenés que suspender o algunas cosas y otras no. Esto por ahí, tengo un problema en los dientes o una cuestión, un catarro y me toma antibiótico. Y la reumatóloga me atiende dentro de un mes. ¿Qué hago mientras tanto? Consulta a tu médico. Claro, pero... El tema es, el paciente está inmunodeprimido o no está inmunodeprimido, tiene que hacer el tratamiento que le indica el médico. Si el médico te dice que tenés que tomar el antibiótico es porque la infección te va a ser peor que el medicamento o la asociación con lo que estás tomando. Esto es como decía Pablo hoy, le preguntaba a la odontóloga. No le voy a hacer la extracción porque está con bifosfonato, que lo va a dejar morir, le van a caer los dientes. No, tenés que hacerla y tenés que explicarle al paciente que tiene un 0.03% de hacer una necrosis maxilar. Y esa necrosis maxilar no es que la va a hacer ahora o dentro de 10 años, la va a hacer en cualquier momento, pero si le dejás la carie, seguro va a ser una necrosis maxilar. Entonces, hay que tomar riesgo y hay que evaluar costo-beneficio. Con los antibióticos lo mismo, hay que evaluar riesgo o costo-beneficio. Es como un paciente anticoagulado que no lo quieras operar porque está anticoagulado. Bueno, tendrás que buscar la forma para que ese paciente no se te muera una peritonitis y tener que operarlo. Hay formas, pero te lo tiene que indicar tu médico. Andrea, por ahí, Pablito. Sí, yo quería hacer una pregunta con terapeuta ocupacional. Si aquí en Paraná, bueno, más que nada hay en los centros de salud o hospitales públicos, ¿cómo acceder a eso? Porque uno que no tiene obra social, que tiene que ir al hospital, no hay. Entonces, porque es muy importante para las manos y para... Rosario. Sí, bueno, te puedo dar cuenta de acá, de
pasa acá en Paraná. En el Hospital San Martín no, en este momento no hay terapista ocupacional. En el Hospital de Niños sí hay rehabilitación y hay terapia ocupacional. Y en algunos centros de salud hay, pero la realidad es que hay una falencia enorme en el sistema público en lo que respecta a equipos formados en rehabilitación para esta patología y para otras también, ¿no? Sí, es fundamental. Yo evalúo muchas declaraciones del doctor Finucci de gente que va al hospital que no tiene obra social y bueno, yo hago un asesoramiento, pero digamos, no puedo incorporarlos a los tratamientos porque bueno, eso de la índole privada, digamos, ¿no? Sí lo cubren las obras sociales cuando hay un certificado de discapacidad y el paciente tiene obra social, y si no, también en los pacientes que no tienen obra social y tienen pensión no contributiva, sí podrían acceder al plan Incluir Salud, que ese plan es sumamente burocrático, pero bueno, incluye las prestaciones de discapacidad. Pero bueno, a grandes rasgos, digamos, podemos decir que sí, que hay una falencia importante en el sistema público para atender a estos pacientes con artritis reumatoidea y otras patologías. Sí, no sé, bueno, en otros lugares, en el Hospital de la Avanzada, habíamos formado un centro de rehabilitación respiratoria, cardiorrespiratoria, para los pacientes con fibrosis pulmonar. Sigue activo, por ahí no estamos en el grupo que antes manejábamos todo eso, pero para pacientes justamente que no tengan obra social o pacientes sin obra social, porque iba a decir PAMI y antes PAMI se contemplaba y ahora no, y hay centros privados que sé que tienen planes, que por ahí son, si no son privados, por ahí tratan de buscar la forma de que el paciente lo pueda poner en cuotas o hacer, que hay pacientes que a lo mejor pueden acceder, pero bueno, en el Hospital de la Avanzada yo sé que hay rehabilitación Kinésica, en la Avanzada kinésica. No hay terapia ocupacional. No, terapia ocupacional. Y muy abocado a lo respiratorio, no a la parte más del aparato locomotor, digamos. Bien, la última que estamos media hora pasada ya. Soy una paciente lúpica, hace 10 meses que estoy trasplantada y mi pregunta va... De riñón. De riñón, sí. Creo que tengo Cushing, pero tengo turno para la reumatóloga el mes que viene. ¿Hay un estudio para eso? Que realmente diga sí, lo que tenés es eso. Y en el caso de que sí sea eso, ¿se cura rápido? ¿Se sale rápido el Cushing? Lo que pasa es que el Cushing en realidad no se necesita demasiados estudios para diagnosticar un Cushing. Es una serie de signos que uno presenta exactamente para poder diagnosticarlo. Es bastante simple. El problema es que también esto de salir y no salir. Mientras haya corticoides en dosis altas, es imposible salir. Y cuando se bajan las dosis de corticoides a las mínimas dosis posibles, cuando se puede, el paciente va a tardar meses en recuperar sus características físicas y algunas son imposibles de recuperar. Por ejemplo, las estrías. Claro, está bien, pero para algunas personas eso se puede ir desapareciendo con el tiempo cuando se llegue a la dosis mínima de corticoides, porque el problema es una cuestión de dosis. Ahora, las estrías, por ejemplo, no desaparecen. Y lo que puede mejorar es la hiperglucemia, o sea, el aumento de los niveles de azúcar. Eso puede ir mejorando y ceder y desaparecer. Hay gente que hace una diabetes transitoria, ¿sí? No sé si respondí a Y hay que aclarar que el paciente trasplantado es un capítulo totalmente aparte, es otra especialidad, y el rechazo de órganos es mucho más riesgoso con Cushing. Bueno, Mabel, pasamos a la entrega de recordatorios y ya vamos a ir. Muchas gracias a todos los expositores.
que lo haga. Ya está, ya está. Te cayó. María. Doctor César, adelante, por favor. Gracias. Doctora Mónica Garciasola, adelante. Doctora Noelia Valla, adelante. Licenciada Rosario Silva, adelante.